Muy bien, hermanos, entonces estamos celebrando en este día esta solemnidad, esta fiesta del bautismo del Señor, que es una fiesta que, por así decirlo, cierra un poco lo que ha sido todo este tiempo de la Navidad, ¿no? Que ya había comenzado con la preparación del Adviento, la Navidad y especialmente la fiesta de la Epifanía que celebramos hace 8 días, donde la estrella, ¿no? Los Reyes Magos que ven esta estrella donde se manifiesta el amor tan grande que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces en esta fiesta también, esta liturgia nos viene a ayudar para hacer también una reflexión muy profunda sobre un patrimonio que tenemos todos nosotros, que es nuestro bautismo. O sea, esta fiesta la celebramos también porque de alguna manera nos viene a confirmar que Jesucristo viene a potenciar esto que hemos recibido nosotros. Me imagino que la mayoría, cuando han estado pequeños, que han recibido el bautismo, pues viene a potenciar esto que hemos recibido, que es tan importante, este tesoro. Porque una de las tragedias más grandes que hay para nosotros los cristianos es que tal vez nuestro bautismo esté como medio dormido. O que, como dice el ritual, ¿no? Cuando se bautiza un niño, pues los papás, los padrinos, se tienen que encargar de ser responsables de que esta vida divina que ha recibido este niño vaya creciendo de día en día. O sea, entre más el niño vaya creciendo, pues también su bautismo debe crecer. Y la realidad es que muchas veces, pues nuestro bautismo se queda muy corto, o sea, no nos ayuda en lo práctico de la vida, ¿no? Cuando tenemos un problema, cuando hay una crisis o una enfermedad, pues muchas veces no sabemos cómo actuar, porque es consecuencia pues de que tal vez el bautismo en nosotros se haya quedado pues ahí, muy pequeño, que no se haya desarrollado. Entonces, esta fiesta viene a recordarnos pues de este tesoro tan inmenso que tenemos. Y por eso, en el Evangelio es impresionante, porque Jesucristo dice en las primeras líneas del Evangelio que Jesucristo, la gente estaba en expectación. Y todos iban donde Juan el Bautista, porque Juan el Bautista siempre hablaba la verdad, y a pesar de que existía el templo, ¿no? Todos tenían el templo de Jerusalén como referencia, y sin embargo iban a escuchar la predicación de Juan el Bautista, y esa predicación pues les tocaba tanto que ellos se daban cuenta de que necesitaban algo, ¿no? Entonces de ahí nace este bautismo, que es una llamada a la conversión, donde decían sus pecados y eran bautizados. Ahora, lo interesante es que dice el Evangelio que Jesús, mientras la gente estaba en fila para bautizarse, Jesús también se pone en fila. O sea, esto es algo muy profundo, porque dice que Jesús se pone en fila con los pecadores. Yo no sé si alguno ha estado en una fila, pero es lo más insoportable que hay, especialmente si estás al final, ¿no? Y si la fila es muy larga, ya imagínate. Y Jesús, ¿no?, se mete ahí con los pecadores, hace fila para bautizarse. Ahora, lo importante también es que todo lo que relata el Evangelio son, por decirlo así, cosas que no se dicen por decir. Es muy importante el lugar donde Jesucristo es bautizado. Jesucristo es bautizado en el Jordán. El Jordán, el río Jordán, que no es un río muy grande, pero es muy importante para la historia de la salvación, es muy importante para, por decirlo así, la geografía de la salvación. Primero que todo, porque es el punto más bajo de la tierra. El Jordán está bajo el nivel del mar. Entonces ya esto es un aspecto muy importante, porque quiere decir que Jesucristo ha bajado a lo más profundo de la tierra, a lo más profundo. ¿Y eso qué quiere decir? Que Dios también hacia nosotros, para ayudarnos, para nuestra salvación, desciende también a lo más profundo que hay en cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que hay más profundo en cada uno de nosotros? ¿Qué encontramos nosotros si escarbamos, si hacemos una reflexión muy profunda de nuestra vida? Pues ahí en lo más profundo hay muchas cosas que no nos gustan. Hay mucho pecado, hay mucha envidia, hay mucha ira, hay mucha
mucha idolatría, hay mucho egoísmo, ¿no? Mucho orgullo también. Eso es lo más profundo que hay en nosotros. Por eso nosotros, por así decirlo, tenemos esta tendencia como a tapar y a vivir nuestra vida, ¿no? Como con una careta, porque tal vez si nos damos cuenta de lo asqueroso que hay en nosotros, pues no nos gusta mucho. Y Jesucristo no ha tenido ningún reparo en entrar ahí en lo más profundo, o sea, en lo más bajo de la tierra. Ahora les decía eso porque el Jordán tiene una importancia muy grande, porque han habido algunos sucesos, acontecimientos que también han pasado allí. El primero es cuando el pueblo de Israel va a entrar en la tierra prometida. Josué los va a guiar, porque Moisés no entró en la tierra prometida, solo llegó hasta la entrada. Pero Josué es el que va a introducir al pueblo en la tierra prometida. Y entonces, cuando se encuentran enfrente del río Jordán, Josué envía primero a los sacerdotes, a los levitas, que son los que están cargando el arca de la alianza. O sea, en el arca de la alianza donde estaba la ley, ¿no? Los mandamientos, el vástago de Moisés, pues va a ser Josué que pasen primero los sacerdotes. Y cuando van a tocar el agua se parte en dos para que todo el pueblo pueda pasar. O sea, es lo mismo que pasó en el Éxodo. En el Éxodo, el Mar Rojo se le abre al pueblo para que puedan pasar y escapar de los egipcios. Aquí, el arca de la alianza, la presencia de Dios, va a hacer que las aguas se abran y todo el pueblo pueda pasar a la tierra prometida. Este es el primer acontecimiento. El segundo tiene que ver con el profeta Elías. El profeta Elías, que es muy importante porque fue el profeta que fue fiel. Todos los demás profetas en Israel se corrompieron, por decirlo así. El profeta Elías preservó la fe y tiene un discípulo que es el profeta Eliseo. Y entonces Elías tiene que cruzar también el Jordán y con su manto va a tirar el manto sobre el río Jordán, y cuando lo tira, el agua se vuelve a abrir. Y entonces él y su discípulo pasan a la otra orilla. Y una vez que pasa Elías, hay algo muy importante, porque viene una carroza de fuego, que era una profecía del profeta Ezequiel, y se lo va a llevar al cielo al profeta Elías. Y su discípulo va a continuar la misión que Dios le había encomendado. Entonces, ¿por qué son estas cosas importantes? Porque cuando Jesús es bautizado, el agua no se abre. El agua del Jordán no se abre en dos, sino que se abren los cielos, dice el Evangelio. Cuando Él entra, se abre el cielo. O sea, y esto es muy importante porque ahora con este hecho Jesucristo está diciendo que la salvación viene del cielo, no es más aquí en la tierra. O sea, que nosotros estamos llamados a vivir nuestra vida, así como los reyes que miraban la estrella y los guiaba, pues nosotros estamos llamados a vivir nuestra vida mirando al cielo, que el cielo se abre para nosotros, que de ahí viene la salvación. ¿Y por qué es esto importante? Porque muchas veces nosotros vivimos con el cielo cerrado. Es como si se nos cerrara el cielo muchas veces, ¿no? Entonces en tu vida, cuando te encuentras con un problema o una dificultad, es como si el cielo estuviera cerrado para ti. El pecado hace también que se nos cierre el cielo, porque si tú vives tu vida constantemente renegando de todo, con resentimiento, entonces en tu matrimonio vives con un resentimiento, tienes resentimiento hacia tus padres, hacia tu marido, hacia tu mujer, o en el trabajo, pues el cielo se te cierra. Y cuando vivimos con el cielo cerrado, ¿qué significa eso? Que vivimos entonces en el infierno. Como dice un filósofo, el otro se convierte en un infierno para mí. El cielo cerrado, muchas veces vivimos así, ¿no? Lo que vive ahora la sociedad, ¿no? En el miedo, en la zozobra, en el temor, es como si no existiera el cielo, como si lo único que hubiera es la tierra, ¿no? Existe el cielo también,
existe el cielo. Jesucristo ha venido y por medio de su bautismo hace que el cielo se nos abra nuevamente. O sea, que para ti hoy se te puede abrir el cielo. Y es lo mejor que puede haber. Y entonces, para un cristiano, ¿qué significa que se te abre el cielo? ¿Cómo se te puede abrir el cielo? Porque el cielo no lo podemos abrir nosotros. Pero ¿cómo se nos abre a nosotros? Entonces aquí está lo que es el bautismo, que la iglesia entendió muy bien desde el principio, porque la iglesia, la práctica bautismal de la iglesia ha sido siempre por inmersión. O sea, de los primeros cristianos que se convertían al cristianismo, los que se convertían, pues el bautismo se hacía por inmersión. Entonces tenían unas piscinas, que era lo que usaban los judíos para sus baños de purificación, y ahí entraban y se iban despojando poco a poco de este hombre viejo, ¿no? Orgulloso, violento, lo que sea. Y de ahí salía una persona nueva, así en la imagen de Jesucristo, con una nueva naturaleza. Por eso se revestían de blanco, como signo de la luz, como símbolo de una nueva naturaleza. Pero ese proceso duraba muchos años, no es un poquito como hoy. La preparación para el bautismo duraba por lo menos 7 años, porque era algo muy serio, porque la persona tenía que estar consciente de que iba a recibir una nueva naturaleza y tenía que desear tener esa naturaleza nueva. Y para eso tenía que darse cuenta de la naturaleza vieja que tenía de pecado para poder despojarse de ella. Entonces la iglesia hacía como un diálogo, ¿no? Que es lo que se hace en el bautismo, en el ritual. Hay un diálogo de la iglesia con el catecúmeno que se estaba preparando para recibir el bautismo. Entonces lo llamaba el obispo delante de toda la comunidad y le preguntaba, le hacía el diálogo, ¿no? ¿Qué pides a la iglesia? El bautismo. ¿Y qué te da el bautismo? Me da la fe, me da la vida eterna. Y le decía, muy bien. Entonces, si esta persona, ¿no? Se llamaba, por ejemplo, Juan, ¿no? O Edwin, desen por aludidos ustedes, ¿no? Entonces lo llamaba y le decía, muy bien, ¿dónde está tu esposa? Si estaba casado, ¿dónde está tu mujer? Entonces, está ahí. Venía la mujer y le decía, a ver, este Juan, ¿te quiere? Sí, yo me siento querida por él. Muy bien. ¿Y te perdona? La verdad es que no. Entonces el obispo le decía, muy bien, espera un año, dentro de un año vuelves, ¿ok? Y así al año volvía el hombre, entonces había el mismo diálogo, ¿no? Le decía al obispo, a ver, ¿quieres el bautismo, no? Porque te da la vida eterna. Ahora llamemos a tu mujer, ¿no? Entonces llamaban a la mujer, decía, ¿este Juan te quiere? Sí, yo me siento querida. ¿Te perdona? Sí, ya es mejor, él trata, hace un esfuerzo, entonces después de 2 días sí me perdona. Entonces el obispo le decía, muy bien Juan, espera un año más, ¿no? Y vienes el próximo año. Porque decía San Juan Crisóstomo que no se podía bautizar a nadie que no hiciera la virtud sin esfuerzo. O sea, hacer la virtud sin esfuerzo, que es lo contrario a lo que nosotros hacemos. Todo para nosotros es un esfuerzo, ¿no? Perdonar, pedir perdón. Entonces se lo tienes que pensar 10 veces porque piensas que tú tienes la razón. Entonces, claro, ¿cómo voy a pedir yo perdón siempre? Y todo es como un esfuerzo. Pues bien, en la iglesia primitiva no se le permitía a nadie ser bautizado, sino hacía la virtud sin esfuerzo. Y entonces, ¿por qué es esto importante para nosotros, hermanos? Porque yo les decía, ¿cómo se nos puede abrir el cielo a nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues el símbolo del bautismo, de nuestro bautismo, es lo que nos ayuda para que se nos abra el cielo. ¿Qué es el bautismo? Es un descendimiento. O sea, Jesucristo desciende. Para que a nosotros se nos abra el cielo es muy importante descender. Muy importante descender. Por eso decía la primera lectura, que las colinas, que los montes se bajen. Esto es la fe. Esto es una fe madura, una fe adulta. Descender, porque tal vez nosotros pensamos que la fe, ¿no?, es como un ascender. Entonces si hago 10 rosarios, ya estoy ahí en otro nivel, ¿no? O me voy hinchando. Esas cosas son muy buenas, pero no son para ascender, son para ayudarnos a descender.
Porque imagínate que te hinchas con tantas cosas, oración y novena y lo que sea, y al final explotas y no tienes nada de fe. ¿Por qué? Porque siempre estás como subiendo. No, el bautismo es para descender. Nuestra fe es para descender. Dice San Pablo, considera a los demás como superiores a ti. Considera siempre a los demás como superiores a ti. Eso significa descender. Es lo que ha hecho Jesucristo. Ha descendido a lo más profundo para que nosotros no tengamos miedo, porque si descendemos significa que vamos a ver nuestros pecados. Y entonces no tenemos que tener miedo, porque entre más los veamos, más se nos va a abrir el cielo. Y entonces si tienes una crisis en la familia, no vas a tener miedo, porque se te va a abrir el cielo. Si tienes una crisis en el matrimonio, no vas a tener miedo, porque se te abre el cielo. O si tienes una enfermedad, se te abre el cielo. Entre más descendamos, más se nos abre el cielo. Y porque el cristianismo no es tampoco como una tortura, entonces tengo que sufrir. No se trata de eso. Se trata de que puedas aceptar la realidad, de que no te dé miedo, de no tener miedo a ver tus pecados, de no tener miedo a perdonar, de no tener miedo a pedirle a Dios que te ayude, porque la salvación viene del cielo. A no tener miedo, porque si no, hermanos, vamos a vivir nuestra vida con el cielo totalmente cerrado y siempre resentidos, sin nada de agradecimiento hacia Dios. Porque el agradecimiento a Dios no es que le digas todos los días gracias, es con tu vida, con los hechos de tu vida. Entonces le comentaba yo a un amigo, ¿no?, que porque la esposa tiene muchos problemas de posparto, se vuelve loca, pero no es culpa de ella, es la psicología que tiene. Entonces le tira todo, cuchillos, cucharas, le dice que no sirve para nada, que es un inútil. Y él me decía, ¿y qué hago yo? Y yo le decía, ¿y qué quieres que te diga yo? Es su problema, ¿no? Pero, ¿qué quieres? Entonces, ¿quieres, en vez de esta mujer así, quieres un cáncer? ¿Quieres un tumor en tu cabeza? Tú escoge. Entonces, se quedó así, dice, no, yo prefiero a mi mujer entonces. Sí, claro, o a tu mujer y al cáncer también, tal vez, a ver si estás agradecido y no estás ahí constantemente renegando de ella y aprendes a amarla, ¿no? Y así es nuestra vida, hermanos. Si vivimos siempre resentidos, atentos, porque entonces la vida misma nos corrige. En cambio, si vivimos nuestra vida con el cielo abierto, no le tenemos miedo a nada. Y las crisis, y las dificultades, los problemas, y esta es la vida de un cristiano. Por eso alegrémonos, porque hoy pues el Señor, por medio de esta fiesta del bautismo, nos viene a recordar que la salvación viene del cielo. Y de no tener miedo, pues de mirar nuestra pobreza, de mirar que somos débiles, de no tener miedo porque ahí es donde se nos abre el cielo. Y dice, el Espíritu Santo descendió. Eso es un signo también de que el Espíritu Santo descendió. La segunda lectura decía, nos vino la gracia. ¿De dónde viene la gracia? ¿De dónde viene el Espíritu Santo? Del cielo, desciende sobre nosotros, para nosotros poder ascender, si lo quieren ver así, para poder, así como los cristianos que se bautizaban y salía una persona nueva, pues para que salga una persona nueva en la imagen de Jesucristo, pues hay que descender primero. Por eso vamos a continuar con la Eucaristía, nos ponemos de pie y profesamos la fe.